todo esto que hemos hablado, y quiero que cerremos algunos conceptos sobre Baudrillard, que ustedes ya lo deben tener leído sin lugar a dudas, pero a mí me interesa que ustedes tengan algunas definiciones puntuales, porque nosotros hablamos sobre el tema del simulacro, hablamos de hiperrealidad, y me gustaría algunas definiciones puntuales. Entonces, primero, vamos a establecer que disimular es fingir no tener lo que se tiene. Pero simular es fingir tener lo que no se tiene. ¿A qué llamamos hiperrealidad? Que esto es sumamente interesante. Es asignar estímulos y signos reales a un concepto. ¿Por qué? Porque hemos decidido qué elementos debe tener un objeto para ser considerado como verdadero. ¿No? Esto me parece que es interesante. Digo como para cerrar todo el tema que habíamos visto y que habíamos relacionado con el tema de mímesis, lo de camuflaje de Paolo Fabri, que lo habíamos establecido interesante y lo habíamos visto en una de las primeras clases, y que de ahí me interesa que recuerden que la comunicación es un lugar conflictivo, un lugar de juego con la verdad. Esa es la definición que en camuflaje establece Paolo Fabri. Y yo creo que la noción de Auger y de Baudrillard, especialmente en este momento histórico, son interesantes porque nosotros vamos a tener que determinar de alguna manera nuevos órdenes de definiciones para lo que son lugares y no lugares. Porque en realidad estamos en una situación de confinamiento, de aislamiento, o que provocó en un primer momento la pandemia y que ahora se está saliendo, donde efectivamente algunos lugares que para nosotros eran lugares, efectivamente van a pasar a ser hoy los no lugares que no teníamos en cuenta, porque van a ser lugares. Una cola en algún lado, un distanciamiento social, va a ser un lugar. Va a dejar de ser un no lugar, porque vamos a tener que buscarle un sentido antropológico. Lo dejo ahí como un interrogante. Un día podríamos hacer una charla entre todos para ver qué nos parece esta etapa en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, Auger, igual o en el mismo tenor que Baudrillard, afirma que esta sobremodernidad, que deberá tener otra designación luego, como dijimos con los de los calendarios, ya no estaremos más en un calendario gregoriano, veremos qué calendario nos ponemos, es productora de no lugares, es decir, de falta de relaciones recíprocas. Yo creo que ni Auger imaginó en su teoría que de pronto iba a ser el paladín de un momento sindémico, porque ya no estamos más en pandemia, estamos en sindemia, desde la perspectiva de definirnos, ¿no? Entonces, ustedes saben, porque lo han leído, cuál es la noción que él establece desde la perspectiva de qué es un lugar y qué es un no lugar, ¿no? ¿Qué hacen estos no lugares? Estos no lugares mediatizan un conjunto de relaciones consigo mismo y con los otros que no apuntan sino indirectamente a sus fines, digamos, ¿no? Como los lugares antropológicos eran sociales, orgánicos, es decir, como uno ahí encontraba como una noción de identidad, ¿no? Lo interesante es que la sobremodernidad tiene como característica principal el exceso. Si uno hace un pequeño paréntesis aquí,
y toma lo que nosotros conocíamos de los clásicos y remontamos un poquito hacia Aristóteles. Aristóteles plantea una situación que me parece fantástica, que es la práctica de la virtud dianoética. La virtud dianoética era la posibilidad de equilibrio entre el exceso y el defecto. Es decir, entre lo que sobraba y lo que faltaba. Esa era la práctica de la virtud dianoética. ¿Qué es lo interesante, digo, de la definición de Auger acerca de sobremodernidad? Que la sobremodernidad tiene como característica principal el exceso, ¿no? ¿Por qué? Porque con la sobremodernidad cambia la noción del tiempo, del espacio y del ego, de quién soy yo dentro de esta sociedad. Debo buscarme, debo volver a definirme. Si esto no tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? No está tan alejado. ¿Qué pasa con este exceso? Cambia la noción del tiempo, dijimos, del espacio y del ego, y el tiempo tiene otra manera de disponer de él, ¿no? Fíjense que apenas estamos envejeciendo y ya nuestro pasado reciente se vuelve histórico. Y esto es por el exceso de la información y de acontecimientos que rige la fase actual. Ustedes dirán, bueno, no es para tanto, porque efectivamente hoy no pasan demasiadas cosas. Sí, pasan muchísimas cosas que nosotros mediatizamos. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, tenemos mucho más contacto, más allá de estos cortes que nos pasaron, como recién, tenemos mucho más contactos que en un momento de presencialidad. Es casi increíble, ¿no? Entonces hay una nueva organización temporal, que esto es importante, ¿no? ¿Qué es la otra característica importante que tiene este nivel de exceso y este manejo del tiempo? Es que es casi difícil darle un sentido al presente, ¿sí? Y al pasado cercano, para poder darle inteligibilidad a mi historia. De pronto parece que un día tiene 108 horas, no 24 dividida en tales y tales para el trabajar. Uno tiene una diletancia de tiempo, en un tiempo que supuestamente está detenido y que sin embargo está estirado, se pone laxo el tiempo, porque no tengo registro, como tenía antes, de términos de uso horario, digamos, ¿no? Las horas como que van pasando y uno en esas horas que van pasando, más allá de que se coloque límites y que diga esto tiene tanto valor y tanto valor, efectivamente parece como que discurriera, que no es menor, ¿no? Entonces, vuelvo a esto. Cambia la noción del tiempo, del espacio y del ego, insisto en esto. El tiempo tiene un problema con la manera en que disponemos de él. Apenas, digo yo, estamos envejeciendo y ya nuestro pasado reciente se vuelve histórico, porque ya el día de ayer para nosotros es como si hubiera ocurrido hace muchísimo tiempo, ¿no? Que esto también es importante. También cambia el sentido del espacio, porque por un lado, algunos lugares son un punto que los vemos en las imágenes, pero por otro, estos lugares que para nosotros eran importantes empiezan como a correrse de los términos en los que podemos utilizarlos. Es decir, el mundo que se nos abre por la velocidad de los medios y que tiene que ver con esta cuestión de la pantalla, efectivamente nos produce como un desasosiego, ¿no? ¿Cómo manejo esta cuestión? ¿Cómo me hago cargo de esta cuestión, ¿no? Por otro lado, todas estas imágenes que tomamos de contactos en esta rapidez son una falsificación de los mundos que antes le correspondían a otro estudio, al estudio de la antropología, de la etnografía. De pronto empezamos a visualizar hasta las disciplinas
y los elementos que teníamos nosotros como asignaturas, desde otro lugar, ¿no? Y si decimos que lo que cambia es el ego, es porque hoy el hombre se siente el centro del universo. Pongo la palabra hombre como un genérico, debería decir todos nos sentimos centro del universo, y cree que para interpretar necesita la información que le ofrecen. Y aquí entra otro juego importante, que es quién tiene la información, cómo llega la información, quién manipula la información y cómo nosotros jugamos dentro de esa información, ¿no? ¿Qué hace la sobremodernidad? Que a lo mejor deberá tener otro nomenclador. La sobremodernidad es productora de estos no lugares que dijimos que no se pueden definir ni como relacionales, ni como de identidad, ni como históricos, y ahí pusimos un interrogante, porque le quita al hombre su lugar en el mundo. Lo que nosotros hemos perdido, más allá de que nos aferremos a él, es el lugar cómodo que teníamos en el mundo antes de que nos ocurriera una epidemia, una pandemia y hoy una sindemia. Y si no, pónganse simplemente a ver otro dato, más allá de lo que habíamos charlado antes de estas propagandas. Fíjense en otro dato que tiene que ver con el tema de la vacuna y su información, ¿no? Cómo se maneja el tema de la vacuna, ¿no? Y qué ocurre alrededor de la vacuna con respecto a quiénes se acuerdan, quiénes no se acuerdan, cuáles son los tiempos, cómo debe hacerse una investigación. De pronto uno siente que tiene más información desde la perspectiva de lo que no puede inteligir, que son elementos químicos, elementos biológicos, elementos, digamos, de laboratorio, de lo que efectivamente puede entender desde la perspectiva del beneficio o no de una vacuna. El planteo acá sería en sobremodernidad, este exceso de información pone otra vez sobre el tapete el tema de el valor de una vacunación en una civilización tomada como rebaño desde la perspectiva de, no por invalidar esta definición, sino de qué pasaría si alguien de ese rebaño no se vacunara, ¿no? Entonces, empieza aquí, que es también interesante. Los otros grupos que tienen que ver con lo que me niego por si las moscas, lo que me niego porque éticamente no convalido el tema de las vacunas, y luego cuál es el recorrido de la humanidad frente a las grandes, entrecomilladamente, y mencionando al tío Camus, la peste. ¿Qué pasa si yo en la peste me coloco en el lugar de la vereda de enfrente y hago lo que no tengo que hacer con respecto a la manada? Eso como para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, una cosa que es interesante en estos los lugares, no lugares mencionados por Auger en su momento, es que el hombre no se relaciona con los demás más que con ciertas mediaciones. Es interesante este concepto, planteado por Auger en aquel momento, ¿no? Los textos y la palabra le devuelven al hombre solo una imagen de sí mismo, ¿no? ¿Qué pasa con estos no lugares? Para los no lugares somos todos iguales. Los mensajes nos igualan. Somos clientes, somos compradores, somos pasajeros. No tenemos identidad a pesar de que nos obligan a mostrarnos constantemente con nuestros documentos, ¿no? ¿Qué dice Auger con respecto a esto? Dice Auger, los no lugares son lo opuesto a las utopías. ¿Por qué? Porque existen y no proponen ninguna sociedad orgánica. Esta es una distinción interesante, porque si estos no lugares quiebran la noción de utopía es aquella cosa que uno siempre tiene como esperanzadora para realizar,
que a lo mejor ocurre, que a lo mejor no, pero estoy intentándolo, y es lo que me produce o me provoca o me sostiene desde la perspectiva de avanzar sobre los objetivos que tengo desde la perspectiva de quién soy. Esto es sumamente interesante en este momento, digamos. Tanto todo el tema de Baudrillard, escépticamente hablando, con respecto a lo que es esta noción de que si la sobremodernidad es productora de no lugares, estos no lugares tienden a que el hombre, mientras espera, siga los mismos códigos de los demás. Registra los mismos mensajes y responde a las mismas apelaciones. Y fíjense ustedes que en este momento hay una uniformidad de conducta con respecto al momento que estamos pasando. Debemos tener ciertas cautelas, debemos usar ciertas cosas, debemos registrar ciertas otras, y esta condicionalidad de esto llamado por Auger sobremodernidad, que a lo mejor deberemos colocarle otro nomenclador, hace que efectivamente todo, de acuerdo a la definición de Auger, sea un no lugar, aun cuando nos están diciendo, a través de la señalética que ya existía, pero digamos, cómo debemos comportarnos frente a ciertas acciones que tienen que ver con la, entrecomillada, apuesta a la sobremodernidad, apuesta a la nueva normalidad. Me pregunto, y como para que nos cuestionemos, no porque el valor del cuestionamiento sobre esta teoría tenga que ver con que vale más o vale menos en la relación de una pregunta de examen, sino simplemente como un ejercicio de neurona. Si ya estaba definido el hecho de que la sobremodernidad generaba un no lugar y que esto implicaba que todos respondiéramos de la misma manera frente a ciertas acciones, ¿será que el nivel de utopía que niega de alguna manera Auger, diciendo que no hay utopía en los no lugares, sea la posibilidad de generar, sí, una utopía de salida de esos no lugares? ¿Será que podremos dejar los barbijos? ¿Será que podremos acercarnos un poco más? ¿Será que las cuestiones etarias, que eran las que preocupaban desde la perspectiva de quién es quién y quién puede fallecer y quién no, y cómo invade este virus, el tema de las defensas de las personas, se quedaba en un lugar? Pareciera que no, porque ahora la cuestión etaria tiene un ida y vuelta muy interesante, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esta cuestión de contagios? ¿Y qué tiene que ver el tema de la higiene? Usted dirá, enloqueció a la profesora. Sí, ustedes ya lo saben, este no es el dato menor en esta relación que nosotros tenemos. Pero me parece que esas son todas cuestiones que uno debe manejarse. Fíjense que ustedes, que Auger dice que los hombres que interactúan, la sociedad interactúa con los textos sin otro enunciado más que las instituciones o los consejos, los comentarios, los mensajes transmitidos por los innumerables soportes. Y fíjense si nosotros no nos estamos manejando de esa manera, digamos, como los carteles, las pantallas, los afiches, los informes, esta cuestión de la infodemia que acompaña la noción de sindemia que se produjo en una epidemia transformada en pandemia. ¡Pah! Que lo tiró de las patas. Todo junto. Digo, entonces, es interesante que Baudrillard y Auger trataron este tema en los países desarrollados, donde, porque era como, ya lo dijimos la semana pasada cuando veíamos Baudrillard, que claro, estos estudios se hacen en países, como hablábamos en su momento con Rusia, y la Rusia que llega tardíamente a la noción de la modernidad. Recuerdan que ya lo habíamos visto en San Petersburgo. Lo interesante es que Baudrillard y Auger trabajan en sus textos en su momento en países desarrollados.
¿Qué unifica los conceptos de Baudrillard y Auger hoy? La sindemia, la convivencia con virus, porque le ocurre a todo el planeta. Increíblemente, esta construcción de lugares y no lugares y de volver a los mensajes y de volver a marcarse por palabras, tiene que ver también con cómo se desarrolla esta noción de cómo avanza o no el virus. Si no, miremos el mapa de lo que ocurre. En Europa había pasado, resulta que ahora no pasó, hay una segunda ola de esto, vuelven a cerrarse fronteras, vuelven a abrirse fronteras, y fíjense que hay una cosa que a mí me parece increíble. Por lo menos acá sí tengo que marcar la noción etaria. Yo no hubiera creído nunca, como creo que mi abuela no hubiera creído haber visto televisión en color, no creí que podría haber visto en algún momento un mapa diario, no de infección o no infección, que ya eso es una cosa que además por sobrecarga genera una angustia muy interesante, sino quién abre y quién cierra sus puertas de la noción de frontera generada en la época barroca donde las ciudades se generaron. Es genial. Uno mira en un mapa y dice, ¿podés entrar o no podés entrar? ¿En qué? En esta gran casa llamada país. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el no lugar? ¿Cuál es el simulacro? ¿Cuál es la mímesis? Diariamente, así como uno mira la noción del clima, puede ver qué país, qué frontera, qué territorio, qué espacio, qué lugar, qué no lugar acepta. Y de pronto, una gran marca interesante desde la perspectiva de dejar o no dejar entrar, tiene que ver con de dónde vengo y quién soy. Gran factor discriminatorio sumamente interesante, apañado en un virus. Digo, entonces, de pronto, todas esas otras grandes conceptos que nosotros teníamos sobre la humanidad compartiendo, sobre esta globalización, que ya siempre les digo yo que no es ir en un globo aerostático, sino que es que somos todos, que no tenemos problemas, que pasamos, de pronto la frontera, la propiedad, el territorio, genera una privacidad de lo privado desde la perspectiva del concepto de ciudadano del mundo. Esto es sumamente interesante, o por lo menos me parece como para planteárselo. Y además, en este tema de infodemia, de quienes informan sobre la sindemia, hay otro dato que no es menor. Hay guerras, hay ocupación, hay gente que invade otros países. Pregunta, ¿ahí no hay virus? ¿Ahí no importa este tema? ¿Ahí no importa el contagio? Sobre el hacinamiento de los refugiados, de los migrantes, de los apátridas, ¿no hay problemas de contagio? ¿No hay problema de manada llevando un virus que efectivamente no puede ser controlado desde ese lugar? Si yo saco o pongo gente que viene desde algún lugar por una razón de contexto externo, que tiene que ver con que a vos te invadan. Entonces, esa gente tiene un doble plano de significados. Tiene un plano connotativo y un plano denotativo, que es lo que ocurre en realidad, lo que me muestran los medios de comunicación y cómo se parcializa la información desde la perspectiva de que el simulacro es nos estamos cuidando todos. Los estamos cuidando a todos. Pero estos no entran, ¿tienen algo? No sé, pero como están todos allá, el problema es que vamos a ver si en algún momento esto se ve. Digamos, generar un tránsito, no un tráfico, un tránsito de personas en un momento en que la movilidad genera expansión de virus, en este caso, no es menor. ¿Quién mira esto? ¿Desde qué lugar esto está como que controlado? Entonces digo, bueno, miren dónde están los lugares
y miren dónde están los no lugares, ¿no? Digo, como para ver que efectivamente a mí lo que más me preocupa, o por lo menos siento siempre cuando lo leo a Auger, esta sensación de que primero fue el gran hablador de estas cuestiones que eran más cotidianas. Cuando uno decía, a ver, claro, es un no lugar el aeropuerto porque es de paso. Sí, pero hoy el aeropuerto está cerrado. Digo, ¿cuándo volveremos a usar ese espacio como un no lugar? Digamos. Este es el tema. Entonces, aquí hay que colocarle a la maravillosa teoría de Auger la impronta de que Auger y Baudrillard se juntan en el uso de los códigos binarios. Esta sociedad está pautada por códigos binarios y en esto se juntan. ¿Qué son estos códigos binarios? Hoy los podríamos llamar algoritmos, ¿no? Esta cosa de la inteligencia artificial jugando muchísimo en otro espacio. Pero digo, efectivamente, mientras esperamos, mientras hacemos cola, como les dije en algún momento, este pasajero de los no lugares se maneja con una serie de indicaciones que son para todo el mundo igual. No es porque ustedes o porque nosotros vayamos a discutir el tema de quiénes están en condiciones de sobrellevar mejor este tipo de situaciones. Pero la pregunta es, ¿quién piensa, siempre termino parece que haciendo, o termino no, siempre hago como un trabalengua, si el espacio del no lugar no crea ni identidad singular ni relación, ¿cuánto hace que hay espacios de no lugares que generan falta de identidad? Sería una pregunta como para tener en cuenta, ¿no? ¿Quién llega más o quién llega menos? ¿O quién accede más o quién accede menos? Ya lo habíamos dicho, y en estos espacios de no lugares están todos aquellos en los que en el primer gran momento tuvieron como condición la no posibilidad de ser considerado como el grupo de manada que podía, o rebaño, que podía estar incluido en estas acciones que nosotros estamos haciendo. Entonces, hubo un no lugar de visibilidad de la diferencia, que no es menor. Y en ese no lugar de la diferencia, las identidades se han perdido. Y podríamos decir entonces que es interesante, porque cuando uno habla de disimular o de simular, ambos conceptos que los dimos al principio como que se potencian, ¿no? Y entonces generamos esta noción de hiperrealidad tal cual la plantea Baudrillard. Esto es el ida y vuelta que tienen Baudrillard y Auger desde otros lugares. Lo que hace Auger es mirar el mundo desde la perspectiva de lo que ocurre. Baudrillard lo habla desde un pesimismo que tiene que ver con lo que le aporta la posibilidad de que mediatizadamente uno puede ubicarse en cada lugar de la historia donde efectivamente, digamos, entre un primero, un segundo y un tercero, y entre la falsificación, la producción y la simulación, cuando uno habla de fingir tener lo que no se tiene, lo interesante de Auger es que define la simulación de Baudrillard, ¿no? ¿Por qué? Porque Baudrillard lo había puesto en la época postindustrial, había hablado de un orden de representación en la simulación y había dicho que era un simulacro como reproducción del modelo, y ese modelo lo llamaba hiperrealidad. Bueno, efectivamente, si uno se pone a pensar o a ver lo que Auger nos proporciona, efectivamente lo que hace Auger es discurrir sobre toda esta teoría y plantear allí algunas otras cosas que son muy interesantes, que tienen que ver con ubicarlas en el mundo actual. Baudrillard las había ubicado, sin lugar a dudas, pero estaba más preocupado por este recorrido desde el punto de vista de las etapas históricas como para marcar desde donde él hablaba sobre ciertas cosas. Y si uno va a la antigüedad,
y si uno va al Renacimiento, y si uno va a esas etapas donde hay una explosión desde la perspectiva de los superhombres que crean holísticamente todo o que tienen esa mentalidad difusa que pueden pensar sobre muchas cosas al mismo tiempo, y uno piensa en un Leonardo, por ejemplo, efectivamente esas personalidades que tienen que ver con crear lugares y no lugares de análisis, porque esto es lo que hacen, dejan ahí, digamos, latente cosas que otros tienen que terminar de desarrollar, o el mismo Gaudí, cuando uno habla de la Sagrada Familia en Barcelona, que hablábamos la otra vez, ¿no? Si uno se pone a pensar que Gaudí pensó una catedral de determinada manera y necesitaron, ya creo que va por el número 38 de arquitectos que quieren pensar como Gaudí. Pensar como Gaudí es casi imposible porque Gaudí pensaba desde el modernismo. Y una mente modernista no es una mente moderna, como tienen otras interacciones donde crean lugares y no lugares, ¿no? Entonces, me parece que la reflexión con respecto a Auger, que tiene que ver con esto de lugares y no lugares, uno puede pensar para definir, como lo decía Auger en su momento. Auger sigue escribiendo y sigue escribiendo sobre cuestiones que son fantásticas, y yo lo menciono en esto porque es muy importante, como Todorov escribe sobre los muros, que ya le va a llegar un texto. Tengo dos promesas que no les cumplí. Una es el cuadro de Baudelaire, que se los mando sí o sí, quédense tranquilos, y el tema de mandar este texto, que son pocas páginas, de Todorov hablando sobre los muros y las fronteras, que también es importante para reflexionar en el día de hoy desde la perspectiva de lo que nos ocurre. Entonces, si nosotros planteamos la idea de Auger desde la perspectiva de lo que Auger dice en su texto original, perfecto, un lugar es un lugar antropológico, un lugar donde uno encuentra identidad, un lugar donde uno se reconoce, una cosa es el lugar y otra cosa es el espacio físico, bárbaro. Y un no lugar es esto que habíamos comentado, que es no hay relaciones, no hay identidades, hay soledad y similitud, dice Auger. Soledad y similitud. Porque, aunque no la recordemos, pero a lo mejor si hacemos un ejercicio de reminiscencia, por hablar de un término platónico, nos acordamos, y si alguna vez viajamos, y viajamos solo, cuando uno está en un aeropuerto y está solo con su lo que sea, mochila, valija, lo que sea, y avanza sobre el aeropuerto y no tiene mucha manera o no tiene mucho manejo de muchas cosas, y aunque lo tuviera, el hecho de hacer el check-out, digamos, el check-in, es toda una aventura en la cual uno siente soledad y similitud con el otro, al que no le va a preguntar nada, pura y exclusivamente, porque lo que le conmociona en el momento es la inseguridad de estar haciendo algo que no corresponde y perder ese avión. Digo, me parece, ¿no? Digo, entonces, esta noción de ese no lugar del aeropuerto, definido por Auger como de paso, como que voy y que vengo, y como que efectivamente estoy solo y estoy como otros que están solos también, somos un gran conjunto de soledades generando un espacio al que llamamos no lugares. ¿Alguna duda? ¿Nada? Pero yo no, así no se puede. Uno tiene que estar preocupado. No entendí nada, no voy a decir la palabra porque estoy grabando, porque después me dicen de todo porque digo barbaridades. Ya lo sabemos, pero no importa. Iba a decir, no puede ser que uno tiene que decir, no entendí un choto, profesora. No se dice eso. No va a quedar, después lo borramos. Pero digo, no, profesora, no entendí. Bueno, entonces yo le digo, pero ¿cómo puede ser que no hayan entendido? Volvamos. Bueno, nada. Cualquier cosa me chiflan. El martes sí, porque me voy a donde sea, quiero, si podemos, me voy a donde sea.
Ya dijimos con Toti y con Moni, nos vamos donde sea, nos establecemos, hagamos ese chiste de jugar un poco, miren lo que les mandamos porque es genial y traten de hacer análisis con nosotros, que es lo mejor que les puede pasar para que después ustedes, donde vean algo, rápidamente instalen el ojo semiótico, que es la mejor manera de pasar no solo este momento, que somos privilegiados, porque estamos en esta acción, pero sino pura y exclusivamente para saber que no hemos perdido la capacidad de análisis frente a los hechos que nos ocurren. Lo peor es la inercia. Lo peor es dejarse estar. Hay que estar activo en esto, porque en la medida en que uno se entregue a la noción del tiempo quieto, pierde posibilidades. ¿Cuáles? La de ser o pensar, discutiéndolo a Auger, que la utopía existe. Vamos por Moro en vez de por Auger, así la vida nos va a sonreír más. ¿Estamos? Bueno, les mando un beso enorme. Gracias. Beso. No, gracias a ustedes por estar. Cuídense. Cuidado con lo que toman en el fin de semana, no los quiero, para el martes no los quiero todos probando lo que les mandé de propaganda. No hace falta, tratemos de estar todo organizado. Chao, nos vemos.